Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Muy buenas tardes, amigos de Cristovisión. Me alegra mucho estar de nuevo con ustedes en este sábado en la tarde, que podamos terminar este día hablando de las cosas de Dios, pensando en nuestra fe, tratando de dar pasos que nos hagan acercarnos más a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, que para eso es la confirmación, un dejar que Dios venga y un decirle a nuestro Señor: aquí estamos abiertos a tu palabra, a tu Espíritu, a tus dones. Eso es lo que queremos en esta catequesis de hacerse adulto en Cristo. Digámoslo de otra manera, llegar a ser grandes en la fe, responsables de nuestra fe, felices de tener esta fe, comprometidos con nuestra fe. Esa es la catequesis de confirmación. Hoy quiero, antes de entrar en materia, quiero saludar a quienes se han ido inscribiendo en nuestro correo de la Parroquia Cristo Rey, y pues darle las gracias por la acogida, pero también invitarlos a perseverar y a que sigamos invitando más personas a que hagan parte de esta catequesis. Entonces voy a saludar a María Paz Contreras, a Liliana Alfonso, Rudier Alexander Ramírez, Alexander Lascar Giraldo, Michael Palacios, Viviana Vanegas, Liliana Alfonso, Sonia Circado, Laura Mosquera, Graciela Cajar, Joan Sebastián Estrada Rojas, Fernando Pisano, Lucía Patricia Rincón, Diana Bocanegra, Eduard Montenegro, John Alexander Martínez, Juanita Catalina Mora, Ángela del Pilar Merchán, Fernando, Natalia Sofía Ortiz, Luz Velasco, Freddy Alexander Parra, Eliana Mayerly Sonza, Luz María Molina, Jane Benson Cáceres, Silvia Mera, Miriam Medina, Ivonne Herrera, Aida Milena Gómez, Laura Castro, Luis Arnulfo Parra, Carlos Hernando Castañeda, Sandra Milena Lozano, Diana Carolina Rueda, Diego José Rueda, Luis Parra, Miriam Peñaranda y David Santiago Piñeros. No quería seguir de largo sin saludar, que es también una forma muy bella de hacernos comunidad cristiana. Recuerden siempre que toda catequesis en la iglesia también tiene como fin que nos vinculemos más a nuestra iglesia y hagamos comunidad. Me gusta comenzar siempre como recordando de dónde venimos. Venimos de dar 3 pasos. Uno consistía en dejar que Jesús, hemos usado la imagen de la barca, se subiera a la barca de nuestra vida. Dejémoslo subir, abrámosle un campito para que Él pueda tener allí un lugar. En segundo lugar, lo dejamos que nos hablara de Dios, que nos enseñara las cosas de Dios, y para ello nos valimos de la oración del Padre Nuestro, que nos cuenta unas cosas maravillosas de Dios. Y en tercer lugar, para que nos hablara del prójimo. Por eso, hace 8 días nos ocupamos de leer con detenimiento la parábola del buen samaritano, donde Jesús nos da como su criterio para mirar a los demás. ¿Quién es mi prójimo? Ahí vamos y estamos como preguntándole a Jesús: ¿qué más quieres de nosotros? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que aprendamos? ¿En dónde nos quieres ver? Entonces seguimos aquí en ese ejercicio. Para la conversación de hoy quiero invitarlos a que nos remitamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, hasta el capítulo 5, versículo 12. Y me va a permitir leerlo para que sea la palabra de Dios la que realmente entre en nuestro corazón. Dice así: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Su fama se difundió por toda Siria, de modo que le traían todos los que padecían diversas enfermedades o sufrían achaques, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanaba.
Lo seguía una gran multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Al ver a la multitud, subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzando a enseñarles, les dijo: felices los pobres de corazón, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los desposeídos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán los hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa del bien, porque el reino de los cielos les pertenece. Felices ustedes cuando los injurien y los persigan y los calumnien falsamente, de todo por mi causa. Alégrense y pónganse contentos, porque el premio que les espera en el cielo es abundante. De ese mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Mis queridos amigos, esa es la palabra de nuestro Señor. Hoy podríamos preguntarnos, así muy generalmente, más a fondo, ¿para qué se subió Jesús en nuestra vida, en nuestra barca? Ya dijimos dos cosas: para hablarnos de Dios, para hablarnos de quién es el prójimo. Y hoy podemos precisar un poco la pregunta e irla identificando de una vez, o la respuesta, para hacernos discípulos misioneros de Él. Para hacernos discípulos misioneros. Una persona que va a recibir el don del Espíritu Santo en la confirmación, Cristo quisiera que fuera con más claridad su discípulo y con más claridad sintiera la tarea de la misión. ¿Quiénes están llamados a proclamar la palabra de Dios? Todos los bautizados, pero a partir de la vida adulta en la fe, pues especialmente los que han sido confirmados. Con esto que estoy diciendo es que quiero decir que una vez se confirme uno, no solamente debe sentirse más seguidor de Cristo, sino también más parte de la misión de Cristo, como es llevar la palabra y los signos de Dios a todos los demás. Pero volvamos sobre el Evangelio. Los Evangelios son una maravilla. Cómo me encantaría que cada uno de ustedes hiciera el ejercicio, los que se van a confirmar, las familias que están ahí sentadas también viendo esta emisión, que sintieran el gusto de tomar en sus manos los Evangelios y leerlos. Los Evangelios son realmente unos libros muy breves que se leen con mucho gusto. Parecen como una exposición de cuadros, de escenas bellísimas de enseñanza, de milagros, de reconciliación, de grandes polémicas, de muerte, de resurrección. Es una cosa maravillosa. Y ojalá ninguno de nosotros que queremos a Cristo, pues te vamos a decir, no lo conozco, no lo he leído, hacerlo, que es muy bonito. Bueno, fíjense que hoy, en lo que acabo de leer, hay como también un camino. Lo primero es que Jesús llama a unas personas para que lo sigan. Él va caminando, dice ahí, junto al lago de Galilea. Parece ser que la vida de Jesús giró bastante en torno a ese lago. Giró en torno a ese lago y allí predicaba, allí consiguió a sus amigos, allí hizo los milagros, allí la gente pudo ver las maravillas de Dios. ¿Y qué hace con estos primeros que se encuentra más de cerca? Aquí los menciona: Simón, llamado Pedro, y a Andrés, después a Santiago y a su hermano Juan. Los llama. Ojo con la palabra que estoy utilizando, los llama. No los atrapa, no los captura, no les lava el cerebro, los invita a que lo sigan. Jesús siempre llama. Es muy interesante si uno puede entender su vida cristiana, su vida de fe, como un llamado. Es muy curioso cuando nos suena el celular,
nos botamos de cabeza a contestar las llamadas. Rara vez lo dejamos por ahí sonando. Podemos estar en la cosa más importante, pero pareciera que no pudiéramos dejar de contestar las llamadas por el celular. Ojalá cada vez que Dios nos llama a través de la iglesia, o de la palabra, de la oración, de la caridad, de los pobres, también corriéramos a contestarle, Señor, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres de mí? Haz de mí lo que quieras, decía ya una oración conocida. Jesús llama a los apóstoles, a esos que van a ser sus apóstoles, los llama, les dirige la palabra, les habla. Y estos hombres, unos hombres rudos, pescadores, esforzados, de pocos estudios, algo ven en esa palabra, algo ven en esa invitación y entonces le ponen atención. Y lo que dice el Evangelio es muy interesante. Dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron a su Padre. Aquí hay un elemento muy importante de la respuesta a Dios. Siempre que uno quiera estar en Dios, con Dios, para Dios, algo hay que dejar. Algo hay que dejar. A quienes nos ha llamado a la vida apostólica, nos ha pedido dejar nuestras familias, renunciar a formar una familia, renunciar simplemente a nuestros pareceres para estar a la disposición de la iglesia. Pero a todos ustedes, miembros de familias, jóvenes o adultos, quizá la llamada tenga otra connotación, que cada uno debe descubrir qué hace Dios o qué le pide Dios que deje para estar más cerca de Él. Uno a veces puede estar muy ocupado en muchas cosas, en muchos trabajos, en su vida de familia, a veces en sus diversiones, en sus deportes, etcétera, todas cosas bonitas. Cuando Dios nos llama, seguramente nos va a decir, si quieres estar cerca de mí, si quieres escuchar mi palabra, si quieres entender de qué se trata, ser discípulo mío, tienes que dejar algunas cosas para que haya tiempo para mí, para que haya atención para mí, para que haya una relación profunda conmigo. No se trata de dejar a Dios para una misa dominical o una pequeña oración, tiene que tener un lugar específico en nuestro corazón. Estos primeros llamados, que van a ser apóstoles muy importantes, dejaron la barca, dejaron las redes. Hoy hay que dejar las redes a veces. Ya no somos pescadores, pero a veces perdemos mucho tiempo ahí buscando tonterías en las redes, que a veces es más lo que nos inquietan que lo que nos construyen. A veces hay que dejar esas redes para pararle bolas a nuestro Señor. Y lo siguieron. Llamados para seguirlo. Una aventura. Imagínense ustedes unos pescadores acostumbrados a un género de vida completamente diferente al de Jesús, y algo los convence y lo dejan todo. Una aventura que va a ser fascinante. Y añade el Evangelio que acabo de leer, Jesús recorría la Galilea enseñando en las sinagogas, allá ese lugar de la reunión religiosa de los judíos, proclamando la buena nueva del reino y sanando. Ahí está una síntesis de lo que hace Jesús. Primero, enseña. Nosotros, discípulos de Jesucristo, somos unos aprendices, somos alumnos. Qué importante que uno no pierda nunca de vista ese horizonte. ¿Qué me enseña Jesús? O mejor, ¿qué enseña Jesús? ¿Qué enseña la palabra de Dios? ¿Qué enseña los libros del Antiguo Testamento? ¿Qué enseña el Nuevo Testamento? ¿Qué enseña? Uno, como dice San Pedro, está llamado a dar razón de su esperanza. Hay que saber de qué se trata. Nuestra fe tiene que ser una fe que también tenga conocimiento, ilustración, contenido. Jesús enseña. Segundo, proclama el reino de los cielos. El gran tema de Jesús, si algún día le preguntan a alguno de ustedes cuál es el tema de Jesús, él habla del reino o del reinado de Dios. Ese es el tema de Jesús. ¿Cómo reina Dios ahora? ¿Cómo reinará definitivamente al final de los tiempos? El reinado de Dios. Y tercero, sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Una labor bellísima de Jesucristo. Percibía con absoluta claridad lo que le pasaba a la gente. Por eso enseña. En otra parte del Evangelio dice, porque los veía como ovejas sin pastor.
Ovejas sin pastor. Gentes como luchando con la vida, pero nadie se compadece de ellas, nadie las instruye, nadie las orienta, nadie les señala un derrotero. Y Jesús también se da cuenta de las dolencias de la gente, de sus enfermedades, de sus situaciones que no tienen solución, de esas presencias demoníacas, del miedo a la muerte, del miedo a la opresión, de las cosas que hacen sufrir la vida. De todo se da cuenta. Ojalá, mis queridos amigos, vayamos asimilando una fe en la cual tenemos claro que la fe es el encuentro de Dios con nosotros y nosotros en nuestras situaciones concretas. La fe no es como una escapatoria de la vida. Voy a rezar y me olvido de todo. Me voy para misa y que se caiga el mundo. Yo rezo el rosario y que mi casa sea un volate. No, todo tiene que estar junto. Dios ha venido en Cristo a redimir a la humanidad, de carne y hueso, a los seres humanos de carne y hueso, a las realidades que nos hacen sufrir, la enfermedad, la posesión, el pecado. Vino a meterse entre el barro, diríamos. Y eso comienza en el río Jordán, cuando Jesús se mete a esas aguas fangosas para recibir el Espíritu Santo, como lo hacían todos los seguidores de Juan. Dice que se difundía su fama por todas partes y le traían, una expresión como muy nuestra, todos los que sufrían achaques, enfermedades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, él los sanaba. Piensen ustedes, mis queridos televidentes, cristovidentes, ¿cómo sería la población de aquella época con más dificultades? Si hoy, cuando tenemos los famosos achaques o las enfermedades y vamos a nuestras famosas EPS, hay que hacer esas colas y esas salas de estar, y, en fin, pero todo como con cierta organización, como con cierta cuidado. Imagínense en aquella época. No había esos avances de la medicina, no había citas previas, no había teléfonos, no había call center. La gente cargando sus dolores, sus enfermedades, con curaciones que a veces empeoraban las cosas, y Jesús los atendía a todos, los atendía a todos. Si uno se pone en la persona de Jesús en ese momento, imagínense la carga que tenía nuestro Señor, cómo lo impactaría ver lo que veían esa pobre gente. Y de ahí que hiciera entonces la enseñanza que viene a continuación, que es la famosa o el famoso sermón de las bienaventuranzas, que uno las va oyendo y uno se impresiona, y uno a veces quisiera como salir corriendo, o uno dice, pero ¿esto qué sentido tiene? ¿Cómo así que felices los pobres, los afligidos, los desposeídos? ¿Qué felicidad hay ahí? Y añade, felices los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los injuriados, los calumniados. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está la felicidad? Pero Jesús, para enseñar esto, está haciendo dos cosas. Está diciéndole a esta gente que tiene esas situaciones tan difíciles, que Él las asume, que delante de Dios ellos son sus hijos predilectos, que Dios no los abandona, y no los abandona, que Dios sabe del dolor humano, que sabe de la pobreza, sabe de la aflicción, sabe de lo que es no tener nada. Es que este Dios hecho hombre, Cristo, nació en un pesebre, Y los pesebres, cuando hablamos de pesebre, no son esos pesebres tan elegantes y bonitos que hacemos en Navidad, un corral de animales de aquella época. Allí nació nuestro Señor, absolutamente desposeído. Y después le va a decir a los apóstoles, el Hijo del Hombre, yo, Jesús, no tengo dónde reclinar la cabeza. ¿Dónde duermo? Donde me coja la noche. Pongo la cabeza encima de cualquier piedra o cualquier tronco que me encuentre en el camino. Sí lo sabe nuestro Señor. Si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado si Dios sabe de su vida, de lo que le hace sufrir, de lo que lo carga, de lo que le inquieta, de lo que le causa ansiedad, sí lo sabe, sí lo sabe. Entonces, primero Jesús pretende que seamos claros en eso. Él sabe de eso, Él sabe de eso.
Y en segundo lugar, una cosa que es donde el tema se pone un poco complicado, dice, sean felices por eso. Entonces cuando entramos aquí como en unos pensamientos felices, felices con la aflicción, con la falta de tener algo, viendo la injusticia, viendo el dolor, viendo el pecado, ¿cómo así? Pues nuestro Señor ya nos va a explicar en qué sentido hay una felicidad ahí. Y al final del relato dice, estén contentos porque tienen una recompensa abundante en el cielo. También nuestro Señor, además de atender lo que se nos presenta cada día, nos invita, y esto a nivel de la confirmación me parece que es una anotación muy importante, a que tengamos también mirada para la eternidad. Uno recibe los sacramentos, así como hace oración, o como practica la caridad, o como hace unos ayunos, algunas penitencias, pensando en conquistar el cielo. Y conquistar no que lo ganemos con nuestros esfuerzos, sino en disponer toda nuestra vida para que el cielo, o sea, Dios mismo, venga a nuestra vida. Qué bueno que no perdamos de vista eso. Estamos luchando por el encuentro con Dios, por ese cielo, por esa paz definitiva, por esa reconciliación definitiva con Dios. También lo quiere Jesús plantear ante nuestros ojos. Este pues es el texto de San Mateo 4:23, 5:12, que comienza con un llamado que nos muestra cómo los que reciben el llamado lo dejan todo, que nos recuerda que Jesús vino a enseñar, que vino a anunciar el reino, que vino a sanar. Y después nos pide que convirtamos las situaciones difíciles de la vida en causa de felicidad. En causa de felicidad. Qué interesante. Entonces los invito a que exploremos esto de cara a nuestra confirmación. ¿Para qué se ha subido Jesús a nuestra barca? ¿Para qué entró en mi vida en el bautismo? ¿Para qué me ha visitado quién sabe cuántas veces en la Sagrada Comunión? ¿Para qué? ¿Para qué me habla en la palabra? ¿Para qué se hace presente en la iglesia? ¿Para qué? Como a veces cuando estamos en algún lugar y llega alguien y uno dice, ¿y este qué hace aquí? ¿Qué hace Jesús en nuestra vida? Entonces ya dijimos hablar de Dios, hablar del prójimo. Déjenme añadir entonces una tercera dimensión. Jesús ha llegado a nuestra vida para que seamos discípulos de Él y discípulos misioneros. Fíjense que planteamos entonces una situación ya muy concreta. Una persona que se confirma le está diciendo a Jesús, yo soy tu discípulo, tu discípula. Y como soy discípulo, te escucho, te sigo, aprendo de ti. Como soy discípulo, trato de seguir tus huellas. Como soy discípulo, trato de que lo que tú enseñas llegue a ser parte de mi vida. Pensemos por un momento en eso. Nosotros somos discípulos parciales de muchas personas que nos enseñan cosas. ¿En qué consiste ser discípulo de Jesús? Hagamos una pausa y profundizamos en ese tema. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Bueno, estamos de vuelta, mis queridos amigos cristovidentes, pensando en hacernos adultos en Cristo en esta catequesis de confirmación. Y hemos tomado ese pasaje del Evangelio de San Mateo fuerte porque comienza como suave, con una llamada, como un grupito que se arma chévere, un parche de Jesús interesante, y de pronto Jesús empieza a enseñar, y tanto los apóstoles como el pueblo que estaba allí oyendo, abrían los ojos y diciendo, ¿y ahora esto de qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, entonces tratemos de poner eso en nuestra situación de personas que nos queremos confirmar. Y en primer lugar les decía que lo que quiere Jesús y lo que viene haciendo Dios con nosotros desde siempre es llamarnos. Mire, por ejemplo, nos llamó a la vida. ¿Quién de nosotros merecía nacer? Pura misericordia de Dios. Y a través de nuestros padres nos llamó a la vida. Lo único
bonito uno pensar que estoy en la vida porque me llamaron a vivir. Después, en el bautismo nos llamaron a la vida sobrenatural, a ser hijos e hijas de Dios. Mis queridos televidentes, piensen por un momento en eso. Hijos e hijas de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios. Ojalá se nos vea en la cara, en la alegría, en el corazón, hasta en el caminado. Hijos de Dios. No porque seamos perfectos, santos o santas, no. Porque Dios quiso hacernos sus hijos y por tanto parte de su iglesia. ¿Por qué somos parte de la iglesia? Nos llamó Dios a la iglesia. Qué felicidad pertenecer a la iglesia, esa comunidad creyente que guiada por sus pastores nos ha traído la fe y nos ha hablado de Dios y nos ha invitado a ser caritativos y a ser orantes y a perfeccionarnos. Y nos ha llamado también nuestro Señor a salvarnos. Ese crucifijo que hay allá en nuestra casa, muchas veces encima de la cabecera de la cama, ¿qué es? Es un llamado a la salvación. No es un adorno, no es un adorno. Ojalá las imágenes religiosas no sean de adorno, sino que nos sirvan también para pensar en los llamados de Dios. En este caso, la cruz, el crucifijo, que nos recuerde que estamos llamados a aceptar la salvación. Nos ha llamado a estar con Él. Cuando nos sentamos a rezar, o nos arrodillamos a meditar, cuando leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos con Jesús, estamos con Jesús. Por eso en eso también hay que aprender a ser generosos, a orar en serio, sin reloj. Vamos a leer la palabra de Dios con tranquilidad, es la palabra de Dios, vamos a oírla con bondad de corazón. Vamos a visitar al pobre, al enfermo, con toda la buena disposición, porque es presencia de Cristo entre nosotros. Y nos lleva, por eso he usado la expresión discípulos misioneros, nos llama también Jesús a llevar su palabra y a dar testimonio. Muy importante que alguien que se va a confirmar entienda dos cosas. Una, que quisiera Dios a través de su iglesia que cada uno de nosotros al confirmarse sienta también la tarea de llevar la palabra de Dios a los demás, a su casa, a su matrimonio, a sus amigos, a los compañeros de estudio, de trabajo. La palabra de Dios tendría que volverse parte normal de nuestra vida, no como un libro extraño, sino parte normal. Y en segundo lugar, nos llama a que nuestra vida refleje que somos discípulos de Cristo. Siempre existe ese reto, ¿no? ¿Cómo hacer para que nuestra forma de vivir para los demás se convierta en un signo de que creemos en Dios, esperamos en Dios, queremos que nuestro corazón esté moldeado según la palabra de Cristo? Y nos ha llamado atención, muy importante esto, en nuestra libertad, en nuestra libertad. Voy a hacer aquí una anotación que espero me la entiendan bien. Cada vez será más importante en el mundo actual que quienes creemos en Cristo sintamos que lo creemos con absoluta libertad, que estamos en la fe, que estamos en la iglesia, que estamos en la enseñanza, que estamos en el apostolado, porque lo queremos, porque sentimos el gusto de estar ahí, porque sentimos la inclinación a ser parte de la obra de Dios. No estamos ante Cristo como si Él nos hubiera sometido, como si nos hubiera capturado, como si nos estuviera alienando, volvernos unos loquitos religiosos, no, de eso no se trata. Se trata de decir, Señor, qué alegría cuando me dijeron, vamos a tu casa. Qué alegría, Señor, porque me invitas a recibir este sacramento. Qué alegría porque puedo rezar en tu nombre. Qué alegría porque en tu nombre puedo practicar la caridad. Qué alegría. Yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer. Por eso la Iglesia también ha querido que este sacramento, actualmente, ya desde hace muchos años, se haga cuando las personas están jóvenes y jóvenes adultas, para que concienticen más la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, llamados libremente, si se quiere voluntariamente, a acoger a Cristo y a vivir según su enseñanza. Nos ha llamado también
a que hagamos una opción, una elección. Y esa elección se llama el reino de Dios. El reino de Dios. Podríamos plantearlo en estos términos. ¿Quién es nuestro rey? Cristo nuestro Señor. ¿Quién reina en nuestra vida? Cristo nuestro Señor. ¿Quién queremos que reine en el corazón de la gente? Cristo nuestro Señor. Y que sea rey con todas las prerrogativas, con todo el poder, con toda la preeminencia, con toda la primacía. Que uno diga: Cristo, su ser, su obra, su palabra, son para mí lo principal en la vida. Recuperemos la profundidad de aquel primer mandamiento: amor a Dios sobre todas las cosas. Y a ese Dios que se ha acercado profundamente a nosotros a través de la persona de su Hijo Jesucristo. Llamados a decirle a Jesucristo, como lo vamos a hacer en la confirmación: sí creo, sí te quiero, sí deseo, sí me gusta estar cerca de ti. Pero un sí que salga del corazón, no solamente de los labios. Y en últimas, pues quien se confirma le está diciendo a nuestro Señor: tú quieres hacer una obra en mí, yo quiero que la hagas. Tú quieres transformarme y hacerme heraldo del Evangelio, yo quiero. Tú quieres que yo refleje la caridad que tú enseñas, eso quiero. Yo. De eso se trata. Fíjense entonces que no es una enseñanza teórica. La confirmación es como, casi que podríamos decir, por usar una imagen que no es la más apropiada, es como el momento de firmar conscientemente el contrato de amor y de fe con Dios. He oído la enseñanza, me he preparado, he leído la Escritura, he oído a otras personas, he oído al catequista. Sí, Señor, aquí estoy, firmo, porque no me parece que haya un mejor plan en la vida como no sea el de estar cerca de ti. Ser discípulo tiene también otra dimensión que hay que conservarla siempre, y es la del aprendizaje. ¿Cuántas vidas necesitaría cada uno de nosotros para aprender de Dios? Esta y la otra y otras. Nunca acabaremos de entrar en las profundidades de Dios. Y eso, aunque parece pues una cosa que nos podría como causar tristeza, en el fondo es una provocación buena. Como Dios es tan grande, tan profundo, tan amoroso, tan santo, siempre podremos entrar más en Él y enriquecernos más de lo que Él es y hace por nosotros. Entonces, un discípulo, nosotros, tenemos que tener abierta esa ventana permanente de aprender las cosas de Dios, aprender las cosas de Dios, aprender de su obra, de su palabra, de sus signos, del amor que nos tiene, de lo que Él no quiere que hagamos. Eso también hay que aprenderlo. Un cristiano, nosotros, estamos llamados a llegar a un conocimiento lo más amplio que podamos de ese Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu. Es importante aprender y saber. Aprender que Cristo quiere darle una forma definida a nuestra vida. ¿Un cristiano qué es? ¿Qué somos los cristianos? Pues podríamos decirlos, unos seres que tratamos de vivir como enseña Jesucristo. O podríamos proponer otra definición, un ser amoroso, que ama a Dios sobre todas las cosas, que ama al prójimo, también se ama a sí mismo. Ese es el cristiano. Y en todas las circunstancias de la vida, en todas las circunstancias de la vida. Pero eso nunca está uno completamente aprendido. Nunca está uno completamente aprendido. Hay días, decía el poeta, en que somos tan amorosos, tan cariñosos, tan generosos. Y hay otros días en que estamos totalmente al revés. Hay que volver a aprender, hay que volver a insistir, hay que volver a profundizar en lo que nos enseña la palabra de Dios para que esa sea nuestra vida y no otra. Y el discípulo aprende también para que nuestra fe no sea superficial. Sería maravilloso que todos los que se confirman, jóvenes o adultos, pudieran un día ponerse en la tarea de transmitir lo que yo les estoy transmitiendo con sencillez. Un adulto en Cristo
debería poder decir, ¿quién quiere oír algo de Dios? Yo le cuento. ¿Quién quiere una charla sobre Jesucristo? Yo se la doy. ¿Quién quiere una explicación sobre la palabra de Dios? Yo la hago. ¿Por qué? Porque soy un discípulo de verdad. He aprendido, he profundizado. Tengo una fe que tiene contenido. En esta época de la cuarentena y de la pandemia y del dolor y de las limitaciones y de la muerte que ha visitado a gentes conocidas, nuestra fe está a prueba. Está a prueba. Tanto que oímos con frecuencia, ¿será que Dios sí se acuerda de nosotros? ¿Será que Dios sí se da cuenta de todo esto? ¿Será que Dios sabe cuánto estamos llenándonos de incertidumbre? Claro que lo sabe, claro que lo sabe. Pero hay que tener una fe profunda, recia, sólida. Porque la vida, a medida que avanza, lo sabemos los adultos, es compleja la vida. Y una fe demasiado sencilla, demasiado primaria, a veces no tiene cómo responder a esas situaciones. Sería ideal que uno tenga una fe que, por usar una palabra actual, sea todoterreno. Si estamos felices, para dar gracias; si estamos angustiados, para pedir; si estamos como un poco tristones, para llenarnos de esperanza; si estamos en salud, para entregarnos al servicio; si está cercana la muerte, para prepararnos. Una fe que pueda atravesar todos los terrenos de la vida, iluminando nuestra existencia. Y ese discípulo también aprende a ver la obra de Dios. Esto sí que es importante. Cuando uno lee los evangelios, o cuando lee cualquiera de los 72 libros de la Biblia, ¿con qué se encuentra? Con hombres y mujeres que aprendieron a ver la obra de Dios. Con pueblos, como el pueblo de Israel. Con comunidades, como los 12 apóstoles. Con grupos de mujeres, como María Magdalena, Marta, etcétera, que aprendieron a ver a Dios. Tengan ustedes la certeza, mis queridos amigos y amigas, que todos los días, la obra de Dios pasa ante nosotros, todos los días. Y a veces nos faltan esos ojos para verlo, para reconocerlo, para sentirnos felices. Uno se hace discípulo para aprender a reconocer la presencia de Dios, la presencia de Dios. Pero, pues hay que profundizar la fe, pero hay que orar, pero hay que acercarse a la palabra de Dios, pero hay que hacer un poco de silencio para oír que el corazón palpita al son de Dios. Aprender a ver la obra de Dios. Y ojalá en la confirmación aprendamos acerca del poder del Espíritu de Dios, con sus dones, la sabiduría, el temor, la inteligencia, el consejo, etcétera, que van fortaleciendo nuestro propio ser. El discípulo aprende a descubrir y a ver la obra de Dios, a ver a Dios en todo, a ver a Dios en todo. Es que Dios está en todo, y en todo momento, y en todas las personas, y en la creación, y en la alegría, y en el dolor, en la salud, en la enfermedad, en todo. Hay que pedirle a nuestro Señor que nos dé ese don del discernimiento para reconocerlo también a Él frecuentemente. Y quiero ir más lejos. Nos quiere discípulos, como dice el Evangelio que hemos leído, para vernos felices, para vernos felices. ¿Quién de nosotros no quiere ser feliz? ¿Quién de nosotros no quiere vivir con alegría? Aquí esta traducción dice, pónganse contentos. Feliz uno de estar contento. Creer en Dios, seguir a Jesucristo, abrirse al Espíritu Santo para vivir felices, para vivir felices. Siempre cabe la pregunta, ¿en qué consiste la verdadera felicidad? ¿Cómo logra una felicidad uno duradera? ¿Cómo logro una alegría que sea plena, como dice Jesús en San Juan? Para que su alegría sea plena. Y San Pablo va a decir también en Filipenses, estén alegres, se lo repito, estén alegres. El Papa Francisco ha insistido mucho en su enseñanza en que los cristianos, los miembros de la Iglesia,
tengamos una fe alegre, una fe juvenil, una fe que entusiasma, que mueve, que propone cosas nuevas. Mis queridos amigos, jóvenes y mayores y niños, si nos están oyendo, hagamos ese esfuerzo siempre, que viviendo como cristianos, rezando como cristianos, hablando como cristianos, celebrando como cristianos, se vea la alegría. No pongamos cara larga a la hora de rezar, no pongamos cara larga a la hora de ayudar, no pongamos cara larga a la hora de ir a la Santa Misa. Sí, yo reconozco que nosotros los sacerdotes a veces somos un poquito aburridos en las misas, pero hagan el esfuerzo de no fijarse tanto en eso y sentir la alegría de estar en la presencia de Dios. Y en el mundo actual, creo que a todos nos cae muy bien pensar en que sí se puede ir con felicidad, con alegría, teniendo fortaleza espiritual. Muchas de las situaciones que vemos a veces de consumo de sustancias, de drogas, de alcohol, a veces de unas diversiones con muchos riesgos, son falsas búsquedas de felicidad. Son soluciones que lo que traen es más tristeza. Que hay una dosis mínima, sea mínima o máxima, nunca hace bien, nunca hace bien. Que una botella, 2 botellas o 15 botellas, eso termina mal. Destruir familias, romper matrimonios, mandar a la gente a la soledad, todo eso suena muy bien en el papel para algunos, pero eso no hace bien. Y nuestro Señor lo que quiere es vernos felices viviendo en el amor, viviendo en la fe, viviendo en la cercanía de Él, viviendo atentos a su palabra. Qué reto, porque es que hay demasiadas propuestas que nos dicen que la felicidad está a la vuelta de la esquina. No es así. A la vuelta de la esquina hay diversión, a la vuelta de la esquina hay relajo, a la vuelta de la esquina hay pequeñas conspiraciones, pero no hay felicidad. La felicidad la construye uno en la vida, siguiendo la palabra de Dios con serenidad, con juicio, con convicción. Pero además, déjenme decirles otra cosa, una parte que es como severa de esta invitación de Jesús. Y esas bienaventuranzas. Jesús nos quiere felices, nos quiere alegres, nos quiere siempre contentos, sin eludir las partes duras de la vida. ¿Cuáles son las partes duras de la vida? Pues aquí mencionó en la palabra de Dios varias. El cristiano se conmueve con las situaciones difíciles de la vida, la injusticia, el hambre, la falta de misericordia, la falta de paz, la tristeza, el despojo, el corazón que no es puro. Nos estremecemos no para entristecernos, sino para decir, ahí hay un motivo para luchar, ahí hay un motivo para llevar la presencia de Dios, ahí hay un motivo para servir al prójimo. Y si uno es el que está en esas situaciones, la felicidad de saber que tantas y tantas veces a Dios lo descubrimos y lo percibimos en la dificultad. Queridos jóvenes, queridos adultos, cuando vengan las dificultades, pensemos muchas soluciones, pero pensemos también, si no son oportunidad, también de encontrarnos con Dios, que nos educa, que nos fortalece, que nos corrige, que nos llama la atención. Tanta gente dice, estuve muy enfermo, perdí no sé cuántos kilos, pero me gané a Dios. O tuve esta ruptura, tuve este desplazamiento, tuve esto, pero gané la fe. Estuve en esta crisis, me dolió aquello, me dolió pero me acerqué mucho más a Dios, muchas veces también a través de la devoción a la Santísima Virgen María, que ha sido un camino muy interesante, siempre de encuentro con Dios. Tenemos hoy en día muchos testimonios de personas que, por ejemplo, han ido a retiros espirituales de estos que están tan extendidos hoy en día, como los de Emaús, los de Fetá, los del cielo. Hay muchos movimientos, el movimiento carismático, han sido grandes ocasiones de encontrar a Dios en medio de crisis. ¡Qué maravilla!
qué maravilla que eso es así. Es decir, aún en las dificultades, o sobre todo en las dificultades, uno puede encontrar también alegría, porque después de la tormenta viene esa calma, como que sale el sol otra vez. Pero además de la dificultad que puede ocasionarnos el encuentro con Dios, la dificultad para ejercer nuestra fe. Nuestra vida cristiana, nuestra fe cristiana, atención a lo que voy a decir, no es una fe para encerrarse uno allá debajo del escritorio, para meterse detrás de la puerta o encerrarse en una capilla, no. La fe cristiana, como la vida de Cristo, como el amor de Dios, nos hace salir, nos hace ir en busca de, nos hace mirar al prójimo, nos hace darnos cuenta de la necesidad de los demás. En estos días le voy a decir al padre Daniel Saldarriaga, quien dirige esa obra extraordinaria de Bogotá, que es el Banco Arquidiocesano de Alimentos. Una obra de la iglesia aquí en Bogotá que ha distribuido miles de toneladas de alimentos siempre y ahora más con ocasión de la pandemia. Dice, me ayudan, generalmente donan en Bogotá 3.000 personas, ahora vamos en 6.000. Pero ¿cuánta gente en Bogotá, una ciudad de 8 millones de personas, podría ayudar más? Imaginen ustedes, 8 millones de personas y tiene el Banco de Alimentos 8.000 donantes, pues maravilloso. ¿Y el resto dónde están? Pero no solamente para esa obra, para todas las cosas que hay que hacer por el bien de las personas, en todos los órdenes, en el orden material, económico, emocional, psicológico, religioso. Nosotros los creyentes en Cristo no somos caracoles, no vivimos entre un cascarón, no podemos escondernos en una trinchera. Nuestra fe nos invita a ir a donde está la necesidad. ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Los enfermos, los leprosos, los hambrientos, los que estaban en conflicto, quién iba a ser apedreado, etcétera. Allá se ponía Jesús. Nunca le sacó el cuerpo a nada de eso. Allá estaba viendo qué se ofrecía para apoyar a la gente. Queridos amigos, Jesús ha subido a nuestra barca también para hacernos discípulos y hacernos misioneros. Quiero dejarlos hoy pensando en esas dos realidades. Me voy a confirmar, me estoy haciendo cada vez más discípulo de Jesús. Que eso se refleje en la vida de cada uno de nosotros por la forma como pensamos, como hablamos, como actuamos. Terminemos esta emisión con una oración. Dios de infinito amor y misericordia, llena nuestros corazones de la fuerza del Espíritu de tu amor, para que a todos nos ayude a seguir a Jesús de lleno, felices de poder construir un mundo más justo y más humano, en el que todos gocemos de paz y alegría, y en el que a nadie le falte lo necesario para alabar a Dios y ser felices con la ayuda de tu gracia. Amén. Hasta el próximo sábado, Dios mediante. Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación.